Nadie sabe cómo, nadie sabe cómo, nadie sabe. Seguimos en Nadie Sabe Cómo, último bloque del programa, y ya están con nosotros los invitados. Está como siempre Hernán Cruce, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros Ignacio Martín Clopet. Él es escritor. Tenemos aquí el libro que hoy va a presentar en Librería Ross, si lo puede ya enfocar la cámara. Y vamos a estar hablando con él para que nos cuente un poco sobre esto que ha escrito y con los que nos va a deleitar, porque parece un libro más que interesante. Lo estuve hojeando recién, ya lo leeremos, y parece más que interesante. ¿Cómo le va? Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a usted por acercarse a Nadie Sabe Cómo. Ignacio, el tema es interesante. Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte. Los orígenes y después, subtitulado, ¿dónde nació Juan Perón? Descubrimientos documentales reveladores. ¿Por qué el interrogante ¿dónde nació Perón? Ese es un mito igual que el de Eva Perón, ¿no es cierto? El lugar exacto donde nacieron. Ciertamente se han presentado a lo largo de las figuras de la historia argentina, se han presentado mitos. Por ejemplo, la mujer de San Martín, las mujeres de Sarmiento, si Belgrano era o no una cosa o la otra, y le llegó el turno finalmente a Juan Perón hacia fines del año 1999, casi el año 2000, que hubo una versión vernácula, una versión que surgió aquí en la Argentina, diciendo que Perón había nacido no en Lobos, sino en Roque Pérez, no en el año que había nacido, sino 3 años antes, y hablaba de circunstancias ciertamente novedosas para lo que nosotros conocíamos como la historia originaria de Juan Perón. Bueno, usted escribe este libro, usted es abogado, investigador, escritor, pero hay una relación muy importante entre su vida, sus antepasados y la vida de Eva Duarte. Ciertamente me ayudó el rigor científico que me da la carrera de abogado, me ayudó también el ser un historiador aficionado, pero como bien usted señala, efectivamente hay una relación estrecha entre Perón y mi familia, nacida ya a fin del año 1860, estoy hablando de más de 150 años. 1860. Donde la familia de Perón era parienta de unos parientes míos en la ciudad de Chivilcoy. Donde ya los Perón estaban en la Argentina desde hacía más tiempo y donde había una relación indirecta familiar a través de los Dutey. Los Dutey es la abuela de Perón. La abuela de Perón. La abuela de Perón, una vasca. De origen vasco. De origen vasco, nacida en Paysandú, aquí en el Uruguay, y venida a Buenos Aires con sus padres hacia 1850 aproximadamente. Por ese lado tengo esa relación. Esa relación de Perón con mi familia siguió muy estrecha. Perón fue muy amigo de mi abuelo, tuvieron una muy íntima relación. Y esa relación también se transfiguró en la intervención, en el juicio sucesorio, que mi abuelo tuvo que intervenir cuando falleció Mario Tomás Perón, el padre, en 1928. Quiere decir que la documentación sobre los orígenes, sobre el lugar de nacimiento, sobre toda la composición familiar, ya la conocía mi abuelo y el archivo lo conservo yo desde el año 1928, antes de que Perón fuera Perón. Por eso, en este caso, no hay intereses. Eso es lo importante de destacar. Claro. Usted tiene material antes de que Perón fuera la gran figura de la política argentina. Exacto. Sabemos que Perón surge con el GOU, ¿no es cierto? En el año 1944, que se funda el GOU. Antes Perón era un militar, no era tampoco un militar destacado, era un militar correcto, que cumplía perfectamente su misión como hombre de la milicia y tenía sus ascensos en forma natural. Hernán, te escucha el doctor Ignacio. Sí, es muy interesante. A mí me gustaría preguntarle, Ignacio, por ejemplo, para que ilustre la audiencia, ¿cuál fue su metodología para elaborar el libro? Si elaboró alguna hipótesis de trabajo, ¿por qué eligió ese tema? Pero básicamente, ¿cuál fue su método para escribir este trabajo? ¿Le demandó mucho tiempo? El método, muy buena su pregunta, el método en realidad fue un método muy a lo antiguo. ¿Qué fue lo que yo hice? Apelar a las fuentes. Yo calculo que la historia, así por lo menos me lo enseñaron mis maestros, la historia se debe enseñar con documentos en la mano. Si nosotros no nos fundamos en los documentos que pueden obrar en nuestra mano, que son la fuente que dan letra a la historia vivida, pues entonces eso deja de ser historia y se transforma en una versión, se transforma en un comentario periodístico,
con el respeto de los periodistas, o se transforma en algo parcializado o en algo tuerto o en una media verdad. Yo creo que el rigor que yo me tomé cuando asumí la obligación de hacer este libro, porque fue una obligación moral. Yo no vivo de la escritura, sino que yo vivo de mi profesión. Lo que yo intenté hacer es, ¿qué es lo que se escribió hasta ahora? ¿Lo que se escribió hasta ahora es inexacto? ¿O hay lagunas sobre la...? Y entonces yo apelé a los documentos, a las fuentes. Y aparte, a la tradición oral familiar. Porque no nos olvidemos que la historia tiene fuentes, ¿no? Y una de las fuentes es la tradición oral, que es una tradición que, sin perjuicio de que puede tener sus defectos, muchas veces se corrobora con los documentos. Vale decir que usted lo que quiso hacer, lo que hizo es, por decirlo de alguna manera, ciencia histórica y no propaganda política. Sin ninguna duda, usted me interpreta perfectamente. Usted decía que el libro no era peronista. No, el libro no es peronista. Para todos aquellos que por ahí tengan interés, no se hace doctrina, no es un libro para la unidad básica, ni es un libro para los sindicatos, ¿no? Ni es un libro tampoco partidista. No hablo sobre la característica o sobre la personalidad, digamos, política, ni de Perón, ni de Evita, ni de sus ideas. Sino es la biografía. Yo cuento quiénes son, cuándo nacieron, de dónde son sus ancestros, quiénes son sus abuelos, de qué lugares de Europa llegan, cuándo llegan a la Argentina, a qué se dedicaban, cuál era su posición social y económica. Eso es lo que nosotros contamos en el libro. Estábamos hablando y nos estábamos extendiendo sobre Juan Domingo Perón. 2 o 3 líneas sobre Eva Duarte de Perón. Y usted está hablando de Eva Duarte, que sí, para en 2 o mí... 3 líneas realmente. No, Eva Duarte creo que trasciende todas las fronteras que imaginemos como persona, como mujer y como emblema. Eva es una mujer que trasciende más allá todas las fronteras. Ella nacía en Los Toldos, en 1919, nacida de Juan Duarte y Juana Ibarguren, ambos de ascendencia vasca. Yo aquí cuento las circunstancias de la familia Duarte, de Juan Duarte, de su padre, de sus hijos. Hago una recreación de los espacios donde esta gente nació, porque yo entiendo de que la Argentina va a cambiar, nosotros vamos a cambiar como país el día que conozcamos nuestros orígenes y que no los reneguemos. Y acá justamente lo que nosotros hacemos es esa enseñanza socrática que decía, ¿de dónde vengo, no? ¿Quién soy y de dónde vengo? ¿No? El conócete a ti mismo de Sócrates es lo que a mí me ha impulsado. ¿Por qué? Porque me parece egoísta de mi parte conservar un archivo familiar y no ponerlo a la altura ni en las circunstancias para que la gente pueda... Para el conocimiento masivo. Claro, es una cuestión, es una entrega que yo le hago una donación a la historia del país y a la historia de la pareja política sin duda más destacada que hemos tenido. Ignacio, ¿usted cree que, seguramente me va a responder que sí, hay otros temas, por ejemplo, vinculados con la primera y segunda presidencia de Perón, que merecen ser tratados como usted lo ha tratado el origen de Perón y Evita y que no han sido tratados así científicamente? Mire, yo no tengo dudas de que sí. Lo que pasa que el problema que hay para tratar los temas históricos es que se complica el rigor científico cuando todavía hay protagonistas o hay testigos vivenciales que todavía llevan como marcadas las zanjas de lo que han vivido en la historia. Le cuento un ejemplo. Yo tengo una composición social, familiar, muy divertida. Por el lado de mi padre, soy nacional y popular. Mi padre era peronista, era sobrino de Eva Duarte y amigo de Perón. Y mi madre es de la rancia oligarquía. Entonces, cuando yo he presentado este libro, me he encontrado con la dificultad de primos o tíos míos que me decían, no vamos a ir. ¿Qué escribiste? De solo pensar lo que hemos vivido, no vamos a ir. Y ese es el tono gorila que yo muchas veces trato de que no se perpetúe. El problema de lo que tú dices es hacer un rigor científico cuando todavía hay testigos vivenciales de lo que pasó. Yo creo que es un poco dificultoso. ¿Por qué? Porque es duro decirle a alguien que no sea necio. Es duro hacerle notar a alguien que tiene que cambiar su posición y que lo que tiene por ahí es una experiencia personal. Y cuesta mucho eso. Y eso es, alegar una propia torpeza es algo que decimos los abogados y que no nos gusta hacer. Por ende, es difícil que alguien admita que estuvo equivocado durante 40 años. Entre tantos mitos sobre la vida de Juan Domingo Perón estaba el de sus ancestros indígenas. Usted seguramente lo debe tratar ese tema en el libro. Mire,
voy a serle honesto. En esta edición del libro no, porque el libro fue creciendo en forma realmente sincronizada y periódicamente. Y esos ancestros indígenas de Perón en este libro no están mencionados por la sencilla razón de que él no los tuvo a esos ancestros. No los tuvo. No los tuvo. El mismo Perón lo confesó públicamente más de una vez, y su madre, doña Juana Socia Toledo, que era una mujer bien criolla, con antiguos ancestros en la Argentina, en una oportunidad le preguntaron si ella era india, y ella en una forma muy elocuente se levantó la pollera y dijo: miren el color de mi pierna y díganme si puedo ser india. Ah, qué dato. Por lo tanto, esto no va en desmedro de los pueblos originarios, por Dios, para nada, sino que lo que estamos diciendo es, no los tuvo. Ignacio, según su criterio, habiendo usted estudiado ambas figuras, para el pueblo peronista, ¿quién fue más importante? ¿A quién caló más hondo en el corazón? ¿Juan Domingo Perón o María Eva Duarte? Yo creo que ha sido una composición ideal de laboratorio. Yo creo que no había uno si no había el otro. Ciertamente yo creo que la figura de Evita es más universal, sin duda. ¿Por qué? Porque Evita yo creo que ha trascendido ampliamente las fronteras de la Argentina mucho más que Perón, por lo que representó Eva Duarte como mujer. Bueno, el voto femenino, Su los corta, descamisados, digo, su ¿se habla de corta todo eso en el el fallecimiento a tan joven, 33 años, y a lo que había llegado en 33 años, ¿no? Lo que pasa es que esa mujer había logrado devolverle al país lo que el país le debía a la gente. Y entonces ella realmente encarnó una tarea no ejecutiva, sino social, estrictamente social. Perón sí hizo las dos cosas, pero Evita encarnó una tarea social Más humano lo de ella. estrictamente mucho más humano. Y aparte, mucho más libre, porque al no ser gobernante, uno está con las manos más libres que si uno es gobernante. Por ende, incluso la figura de Eva Duarte, lo que me produjo ahora el libro, que voy a presentarlo a Madrid. Eso le queríamos preguntar. Y voy a los lugares donde nacieron los ancestros de Evita y los ancestros de Perón en el País Vasco. Es increíble el interés que hay despierto allá por estas dos figuras. Por estas dos figuras. Es algo tal vez más de lo que por ahí sucede en la misma capital de la ciudad de Buenos Aires, donde los señores por ahí no advierten que tenemos encima nuestro a alguien a quien deberíamos tal vez hacer un análisis para no juzgarlos tal vez severamente y tratar de ver cuántas cosas nos han dado, a pesar de que no te guste, como ellos eran. ¿Cómo lo recibe la gente al libro, a su presentación en los distintos lugares donde usted hace estas exposiciones? Bibliotecas, clubes, centros culturales, librerías. ¿Cómo es la recepción? Miren, ¿Ha tenido gente que le ha discutido datos o ha pensado que es tendencioso? No, una sola persona nada más se levantó en el auditorio de Buenos Aires y le molestó que dijera de que tanto Perón como Evita tenían, digamos, sus familias eran familias acomodadas, no eran familias pobres, ni eran familias que no habían tenido recursos. A distinta razón de si tuvieron situaciones familiares irregulares, que eso es otra cuestión. Eso. Pero en realidad ellos eran de familias acomodadas. Un señor se paró, se dio vuelta y se fue. Pero al margen de ese señor, que yo sé quién fue, y con lo cual me dio la pauta de que no era solamente por eso, el hombre común recibe esto con muchísimo interés. Hablo del hombre común, cualquiera de nosotros. Esto no está destinado a los peronistas. Y yo he tenido adhesiones en las ciudades que he viajado, Lobos, Los Toldos, San Vicente, Río Gallegos, Mercedes, ahora que vengo aquí encuentro todo este interés en el lanzamiento de esta nueva edición, porque a mí realmente me llama poderosamente la atención. Lo último que quería preguntarle, ya estamos casi cerrando el programa, nos quedan 3 minutitos nada más. Alejándonos un poquito del libro, pero me parece interesante, usted fue voluntario en la Guerra de Malvinas. ¿Cómo marcó eso su vida? Yo me ofrecí de voluntario porque yo pensé que
No, me hace una pregunta complicada usted, pero se la voy a Al final hay que hacer una pregunta complicada. se la voy a contestar. Sí, yo me ofrecí como voluntario de Malvinas porque quería recuperar el territorio que los ingleses nos habían robado. Y eso fue lo que me enseñaron mis mayores. Si a mí alguien me lo saca, yo lo tengo que recuperar. Y en ese momento el medio que se dio fue una guerra y yo me ofrecí de voluntario porque tenía ganas de recuperar lo que me habían robado. Los ingleses han robado muchos años, durante muchos siglos. No en vano son los grandes piratas del mundo y han sido los grandes imperialistas. Yo en ese sentido tengo una formación nacional y respondo en ese sentido. Qué lástima que falte un minuto. Sí, Yo me gustaría decirle que comparto en algo de eso, pero también suma a los españoles junto con los ingleses. Porque tenemos la imagen del inglés pirata, pero el español también era Estamos pirata. de acuerdo que ha habido pirataje y ha habido imperialismo por parte de ambas naciones. En la conquista de América. En la conquista de América también hemos tenido... Pregúntele a los indígenas, ¿no? Sí, Bueno, nos estamos yendo. Bien, nos estamos yendo. Le Recuérdenos día, hora, ya sabemos que es hoy a la tarde, pero recuerde a la cámara todo para que vaya la gente esta tarde a la librería Ross a la presentación del libro. Va a ser a las 19 horas ahí en la Fundación Ross. Desde ya me encantaría que venga la gente y si no viene, les deseo una feliz día hoy y que puedan proyectar todos sus sueños. Buenísimo, le agradecemos muchísimo por haber venido. Nadie sabe cómo. El magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe